La Sociedad de Estudios de Medium y Psíquicos, de la mano de Mente Psíquica, os dan la bienvenida al primer congreso Los Poderes Ocultos de la Mente, donde podréis escuchar a profesionales del conocimiento de la mente humana, sensibilidad psíquica, estados de consciencia, mediunidad e inteligencia emocional. Un recorrido por las experiencias y sabiduría de los ponentes Manuel Berrocal, Ser School, Juan Gómez, Paco Lozano, Alejandro Parra, Jesús Callejo, Nun, Mónica Vigloria, David Sentinella, Miguel Rodríguez, Rebeca Lebrón, Alex, Merced, Liliana Cheli. Crea tus propios códigos a través del conocimiento. Experimenta con la fuerza de tu mente. Siente. Crea. Vive. Buenos días, bienvenidos una vez más al primer congreso Los Poderes Ocultos de la Mente. Empezamos la jornada de hoy, domingo, donde tendremos a los tres últimos ponentes. Esos ponentes son Nunk, Ser School y David Sentinella. Hemos creado en nuestra red social de Facebook una lista de reproducción con todas las ponencias que ayer fueron emitidas. Les hemos puesto su carátula correspondiente para que identifiquéis perfectamente quién es el ponente y el tema que trata. Y la semana que viene publicaremos en YouTube, os pondremos el canal donde publicaremos todos los vídeos de todas las ponencias editados para que podáis visualizar las ponencias tranquilamente desde donde elijáis, vuestro ordenador, vuestra tableta, vuestro dispositivo móvil, lo que decidáis.
Y sin más dilación, bueno, daros las gracias por tanto a los ponentes como a los espectadores por haber estado ayer ahí, por estar hoy y por los que estéis en diferido. Muchas gracias y pasamos con la presentación del siguiente ponente, que es Nung. Nung es orador conciencial, autor de varios libros de conciencia, cuyo contenido está dotado de vida al ser escritos desde la experiencia propia, con una energía que ayuda a la transformación del lector. Quiero añadir que nosotros conocimos a Nung en el centro en el espacio de terapias naturales de un amigo. Lo conocimos, pero a través de una pantalla. Es decir, el primer contacto fue a través de un vídeo, y a mí personalmente me llamó la atención, puesto que cuando veía el vídeo, veía cómo transmitía, veía que la imagen se paraba en el momento que la palabra que le acompañaba me tenía que llegar. Realmente el vídeo no se paraba. La sensación que transmite su energía, tanto su espíritu, ¿no? Ya sabéis que yo hablo con otros términos, hace que uno mismo capte la información que Nung transmite, y la asimile, y que la asimile también desde ese silencio necesario. Es decir, que escuchemos la vibración de una palabra y llegue a nuestro corazón y a nuestra mente, para que nosotros mismos hagamos de nuestra vida, una vida placentera, y que a través de el conocimiento de estas grandes personas, de estos divulgadores, elijamos nuestro camino. Nung nos va a hablar hablando de la conciencia divina, y estamos seguros que desde ese silencio que vais a obtener y esas palabras os va a resonar muy fuerte en vuestra vida y vais a seguir caminando. Adelante. Hola, me llamo Nung. Muchas gracias por estar aquí, escuchando, viendo este congreso. En primer lugar, quiero dar las gracias a la SEMS, que es Sociedad de Estudios de Médiums y Psíquicos, que son quienes organizan este congreso, y a Mente Psíquica, que es quien lo coordina. Muchas gracias por la invitación a estar aquí y ahora como ponente. Os voy a hablar de un estado de conciencia que es el estado de la conciencia de la divinidad, hablando de la conciencia divina. Para ello, en primer lugar, me nace compartir y responder a la pregunta: ¿qué es la conciencia? La conciencia es la visión con la que te contemplas, con la que contemplas lo que crees ser, la visión con la que contemplas las circunstancias, la visión con la que contemplas a las personas, la visión con la que contemplas el mundo y esta realidad. Hay distintos estados de conciencia, y acorde al estado de conciencia que experimentas, así contemplas, así te contemplas, así percibes, y desde ahí actúas. Ahora, profundizando en qué es la conciencia divina, surge decir que es otro estado de conciencia que obviamente tiene la vibración que tiene y que conlleva lo que conlleva, y que voy a compartir con todos vosotros. La conciencia divina es un estado que, cuando se ancla, en primera instancia se va percibiendo según la preparación del vehículo, de la forma física, se va atisbando esos momentos de ese estado de conciencia hasta que éste se ancla.
escuchar estas palabras. El silencio por lo que todo está envuelto. Al ser dichos desde la experiencia y sintiendo el origen por el que todo está envuelto, colabora en anclar este estado de conciencia. Surge comentar qué se va percibiendo en este estado de conciencia, qué se experimenta, cómo se percibe, porque así al reconocerlo, paso a paso lo vais a ir integrando. Porque al reconocerlo desde la vibración que tiene y desde vuestro propio reconocimiento interno, eso colabora a que se vaya anclando y uno se vaya preparando para experimentar este estado consciencial. ¿Qué se experimenta? Acorde cuando está la unificación con la conciencia divina. Se experimenta que todo está bien. Todo tiene un sentido. Absolutamente todo lo que ocurre, todo lo que transcurre en vuestras vidas, tiene un sentido. Y eso es percibido con claridad. Todo es colaborativo. Incluso la actual situación, como en un artículo que compartí, origina la oportunidad de transformar, de autoobservación, de que estados de conciencia más profundos y todo este movimiento energético que muchos podréis estar sintiendo se vayan anclando y colaborando. Que todo está bien y que todo tiene un sentido, con distintos estados de conciencia se puede percibir. Pero con el estado de la conciencia divina hay algunos matices sutiles y profundos que hace que la integración y la experiencia tenga un origen distinto, el cual se va a ir desarrollando en esta ponencia. ¿Cómo se contempla cuando la conciencia divina está integrada? Se contempla que todo es unión. No hay separación porque en verdad nunca la hubo. Cuando se percibe separación es porque se percibe a través de un estado de conciencia en el cual es dual y no está unificado. Pero desde el estado de la conciencia de la divinidad, desde el estado de conciencia divino, solo se percibe lo que vibra en verdad, y en verdad lo que vibra es que solo hay unión. Existe una interconexión entre todos, es evidente. Existe un vínculo que a todos nos une, se evidencia. Todo está bien, todo tiene un sentido, todo es colaborativo, con lo cual, experimentando desde ahí, todo es enriquecedor. Y todo, teniendo esos ojos para ver, está envuelto por una profunda hermosura. Tiene su belleza, aunque a veces no se vea por determinadas causas. Ya anclado este estado de conciencia, es perceptible con claridad tanto el vínculo que nos une, tanto que todo tiene un sentido y que todo lo que transcurre es enriquecedor. ¿Cómo se percibe desde el estado de la conciencia de la divinidad? Se percibe que todo es vida. No hay separación, como ya os he dicho antes. Todo es vida, todo es unión, todo está unificado. No existe lo espiritual como opuesto de lo terrenal o de lo mundano. Ya no se catalogan ni se hacen diferencias entre unos y otros. O entre lo que estás viviendo es más espiritual o más elevado, ¿no? Todo, absolutamente todo,
es vida. Todo está envuelto por lo sagrado. Porque todo es sagrado, todo es vida, todo está unido y todo es unificado. Podrás leer algún libro que capte tu atención. Podrás ir a un parque. Podrás jugar. Podrás reír, cantar, bailar, sonreír, reír, estar en silencio, meditar. Puedes hacer absolutamente todo porque todo es vida, ya está integrado. No hay separación posible. Si en algún momento de vuestras vidas percibís separación, es que en ese momento puntual estáis en un determinado estado de conciencia que hace que tengáis esa visión separatista, dual. Pero desde el estado de la conciencia divina, y de ahí la importancia de que se transmita para que se vaya anclando, porque toda persona tiene momentos de este estado de conciencia. Toda persona ha atisbado cómo se experimenta y cómo se percibe desde este estado de conciencia de la divinidad. Ahora es momento para ir anclándolo, para que se ancle, para estar ahí, para reconocer esta profundidad y a la vez esta sencillez, porque todo es muy sencillo, todo es vida, todo puede ser vivido, todo tiene su belleza, todo es una oportunidad. Otra característica que ocurre de forma natural cuando esta conciencia está integrada es la trascendencia de los pronombres personales. No hay identificación con un yo, porque si hay identificación con un yo, hay separación. Tampoco hay identificación con el tú, un tú ajeno a mí. Soy tú. Todo es unión. No hay identificación con un él o un nosotros, que a veces ocurre con determinados estados de conciencia, que se origina identificación con un nosotros, pero es un nosotros que crea separación. Un vosotros o un ellos, separados. Absolutamente todo está unificado y así se percibe. No hay un yo, un tú, un él, un nosotros, un vosotros, un ellos. Como se comparte en alguno de los libros, en el libro Trascendencia, cobra sentido una nueva palabra y sobre todo la vibración que conlleva, que es la palabra todos. Todos unidos, todos igual de importantes. Y desde este estado de conciencia, a lo que se invita y lo que se promueve, lo que se alimenta y para lo que se está y se es para colaborar en la unificación, que es lo único que existe. Y con la claridad que proporciona este estado de conciencia, se pone de manifiesto. Ya no es tiempo de crear grupos que se separan de los demás. Ahora es tiempo de estar unificados, de experimentar esa transformación interna, para así entender más allá del entendimiento mental, desde una comprensión natural, que todo está unificado, que todo es unión, y actuar desde ese origen. Por eso es importante escuchar y escucharse. Y transformar y transformarse.
y que se ancle el estado de conciencia para el que cada uno está preparado y estar abierto a que nuevos ámbitos de conciencia que colaboran se expandan. Otra característica del estado de la conciencia divina es la intuición. La intuición se ve desarrollada. Esto ocurre también con otros estados de conciencia expandidos, con otros estados de conciencia más allá de lo analítico y de la programática mental generalizada. Pero hay una peculiaridad que se va a exponer. Esa intuición, esa claridad, ese origen del hacer es transformado. El origen del hacer ya no es un hacer egoico. El origen del hablar ya no es un hablar egoico que necesite hablar, quiera ser escuchado o quiera imponer o convencer. Desde el estado de la conciencia de la divinidad se transmite por naturalidad y eso hace que colabore en algunos aspectos y en algunos ámbitos para quien escucha está preparado. Pero hay un respeto por el momento en el que cada uno se encuentra, porque todo está envuelto por el sentido que cada uno camina acorde precisamente a su estado de conciencia. No se juzga, no se culpa, porque cada persona actúa acorde a ese estado de conciencia que experimenta. Desde este estado de conciencia lo que surge es la naturalidad y lo que es natural de esencia. Y ya unificado a este estado de conciencia es amor y mucho más, empatía, comprensión, respeto. Y desde ahí es desde donde se transmite. Algo que se experimenta cuando desde este estado de conciencia es que ya no hay sufrimiento. No hay sufrimiento porque hay un estado de conciencia que hace percibir que todo lo que transcurre tiene un sentido. Y además, ya unificado a este estado de conciencia, no hay identificación con un yo que lo esté viviendo, o un yo que no se permita sentir o vivir. No hay sufrimiento porque este mensajero que ha sido útil y es útil para quien así lo necesita, desde ese estado de conciencia deja de ser necesario. Mientras ocurre, abrazarlo, porque algo está transmitiendo. Os está transmitiendo la posibilidad de que haya algún tipo de transformación en vuestras vidas. Algún tipo de transformación interna de vuestro estado de conciencia, de vuestras prioridades. Todo, absolutamente todo lo que transcurre, tiene un sentido. Así que abrazar todo lo que transcurre, permitiros sentir todo, permitiros ser desde la sencillez y desde también la complejidad. Abrazar y abrazaros en todo momento. Comprender y comprenderos en todo momento. Aceptaros y aceptar en todo momento. Amar y amaros en todo momento. Esta es la vibración que surge de forma natural cuando está anclada y se experimenta el estado de la conciencia divina. No hay sensación de soledad, porque hay conciencia
de que la aparente soledad no existe, por el vínculo que a todos nos une, por el amor por el que todo está envuelto, por la armonía que se puede percibir. También, a veces, desde este estado de conciencia, se puede conectar con un espacio en el que el tiempo no es como se percibe habitualmente, y se conecta con un espacio en el que pasado, presente y futuro están ocurriendo al mismo tiempo. Esto de conectar con ese espacio en el que pasado, presente y futuro son uno, también ocurre con otros estados de conciencia. Pero desde el estado de la conciencia divina, acordaros, siempre que percibáis sentido, que lo que se experimenta más allá de la identificación con los pronombres personales. En muchos estados de conciencia expandidos, conectando con ese espacio en el que pasado, presente y futuro coexisten, o conectando con la intuición que se ve desarrollada, o con esa experiencia de que todo está bien, todo eso que se percibe en muchos estados de conciencia, sigue habiendo identificación con un yo que lo está viviendo. Desde el estado de la conciencia divina, ya no hay identificación con un yo que lo esté viviendo. Es la misma conciencia la que se está experimentando a sí misma. Es la misma conciencia la que transmite. Aquí no hay un yo que esté transmitiendo. Es la existencia la que transmite. Esto, una vez anclado, es muy sencillo. Lo que pasa es que la mente quiere comprender ciertos estados de conciencia. Pero hay estados de conciencia que no pueden ser comprendidos, aunque sí experimentados. Y como muchas veces digo en los talleres o encuentros, con determinadas experiencias no significa que estés volando, flotando en todo momento. No. Abrazas todo lo que transcurre. Y comprendiendo que todo es vida, te permites vivir todo, absolutamente todo. Si viene la tristeza, abrazas la tristeza. Si viene el dolor, abrazas el dolor. Pero no hay identificación con nada de ello. Como tampoco se crea dualidad, y ya no se, desde este estado de conciencia, no se habla de lo espiritual como opuesto de lo terrenal, de lo mundano, porque absolutamente todo es vida, y se está más allá de las catalogaciones y de los juicios a las personas, a los compañeros del camino de la vida, como a mí me gusta decir, ni a las circunstancias. Todo es muy sencillo, todo se puede vivir. Desde dar un paseo, tomar el sol, cantar, bailar, comunicarte desde el silencio, comunicarte con la palabra. Todo tiene su momento, todo puede ser vivido y todo tiene sentido. Desde este estado de conciencia, desde el estado de conciencia de la divinidad, se experimenta amor.
el amor que todo lo envuelve. Pero tampoco creáis que se experimenta como al principio, como un estado de sublimidad. Porque la parte egoica se hace muchas conjeturas de cómo ha de ser o cómo tiene que ser. El amor que se experimenta y que habéis podido experimentar tan sublime en algunos momentos, desde el estado de conciencia que experimentabais, es porque hay identificación con el yo que experimenta algo tan sublime y de tan profunda vibración que como todavía hay identificación con ese pronombre personal, lo que experimenta lo considera ajeno a sí. Considera algo ajeno, algo distinto, y entonces lo experimenta con esa sublimidad. Una vez anclado, una vez estás ahí, sin estar, una vez se experimenta, es lo natural, ese amor, esa armonía, esa vibración sobre todo, más allá de todas las catalogaciones o palabras que se pueden poner, desde esa vibración, desde esa experiencia, la divinidad experimentándose a sí misma no se experimenta como algo sublime o algo ajeno a sí misma. Hay una conexión con que es lo natural y además se experimenta que aquello que se buscaba no es algo ajeno. El buscador es lo buscado. Lo que en apariencia se puede encontrar está en la eternidad del momento presente. Es a través de vuestro propio interior, abrazando todo lo que transcurre, amándolo, aceptándolo, como abrís la puerta a conectar con ese estado de conciencia. Y cada vez será con mayor claridad. Porque desde el estado de la conciencia divina, desde esa vibración de amor y de aceptación total, no ya como una escala de valores, sino como un hecho natural, como una naturalidad que se muestra, desde ahí, desde esa vibración, abrazando y abrazándoos, se pone de manifiesto esa armonía, ese equilibrio, esa vibración en el que hay amor, hay paz, hay luz y hay mucho más. Y en los momentos en los que por alguna causa en apariencia se conecte más con el vehículo, más con la forma física, todo se queda en la superficie. No hay un arrastre egoico a ningún tipo de pensamiento que pueda haber, o no hay ningún tipo de arrastre egoico a ninguna sensación que se pueda sentir. También una característica de este estado de conciencia es el silencio. El silencio interior, que a veces obviamente acompaña en forma de silencio externo. Pero ya desde ese silencio interior pueden surgir palabras, pero desde un origen distinto y desde un origen libre de parte egoica. Ese silencio que acompaña internamente es transmitido desde la presencia, también a través de la palabra, porque en las palabras están envueltas por silencio. Es importante el origen de las palabras. Pero incluso yendo más allá, el silencio por el que están envueltas es lo que enriquece. Esa vibración, ese origen.
Desde el estado de conciencia de la divinidad se percibe con claridad de que uno no es el cuerpo, de que uno no es la mente, e incluso que cualquier realidad manifestada es ilusión. Y esto es una experiencia. Visto desde otro estado de conciencia se puede considerar que es una creencia, de que uno cuando dice no sé es el cuerpo, no sé es la mente, se está hablando desde un estado de creencias. Pero lo importante es la experiencia, desde dónde lo transmites. Y cuando se transmite desde la experiencia, que uno no es el cuerpo, que uno no es la mente, y que cualquier realidad manifestada en última instancia es ilusión, se experimenta un estado de liberación total, porque no hay identificación con nada. Pero a todo se le da el valor justo y se comprende con claridad la importancia de todo lo que transcurre. A veces la parte egoica puede hacer tergiversaciones a raíz de lo que escucha y está interpretando. Cuando se dice que uno no es la mente, no se está diciendo que la mente sea un enemigo, se está diciendo que es un compañero, que es una herramienta que puede ser reeducada y que tiene sentido ser reeducada. Comprender su funcionamiento, comprender estados de creencias limitadas y limitantes. Cuando se dice desde la experiencia que uno no es el cuerpo, ni siquiera tampoco las emociones, las sensaciones, no significa ignorarlas. Significa prestarlas atención desde un estado de conciencia en el que no hay identificación con ellos, con ellas, pero hay una comprensión de que tienen un sentido y que algo te están transmitiendo. Recordar, abrazar todo lo que transcurre en vosotros, externamente, internamente. Y cuando se dice que en última instancia cualquier realidad manifestada es ilusoria, con conciencia y sin tergiversaciones egoicas que crean separación, dualidad, en que lo terrenal o lo mundano no tiene un gran sentido, eso es una tergiversación. Con conciencia, aun siendo conscientes de que la realidad manifestada es ilusoria, se sabe y se comprende que todo lo que transcurre en esta realidad, en la vida, tiene un sentido y es colaborativo. No hay acercamiento o alejamiento hacia algo, porque el origen de acercarse, de estar, de ser, no es el habitual, desde creencias de esto es bueno, esto es malo, esto es alta vibración, o no. Se abraza todo y desde esa naturalidad todo puede ser vivido y todo tiene su importancia. La realidad manifestada, aunque desde un estado de conciencia, desde el estado de conciencia de la divinidad, se percibe que es ilusoria, se sabe que tiene su sentido y es abrazada, jamás menospreciada. Ya puedes estar jugando con un sobrino, meditando, comiendo, riendo, bailando, meditando, en silencio, hablando. Y todo es percibido desde esa importancia que todo tiene, porque todo es vibración, y obviamente la vibración tiene su repercusión, tanto en tu estado de conciencia como en todo lo que nos rodea, e incluso la vibración llega a tener relevancia en aquello que está más allá de la comprensión y más allá de aquello que se ve.
integrada este estado de conciencia, la conciencia divina, se experimenta la vuelta al círculo de la existencia. Ya no hay un yo que necesite evolucionar. Está la existencia experimentándose a sí misma, transmitiendo, colaborando, enriqueciendo y enriqueciéndose, experimentando en lo manifestado. Pero aunque ya no haya un yo y consciencialmente se haya salido de el círculo de la vida y experimentando la existencia, y ya sin necesidad de evolución, ya sin necesidad de nacer o morir, porque está la conciencia que está más allá del nacimiento y de la muerte, en la realidad manifestada, aunque sea la existencia experimentándose a sí misma, estando en esta realidad manifestada, se sigue aprendiendo. No hay evolución, porque hay conexión con aquello que no ha nacido y que no ha muerto y que no puede morir. Ya no naces, no mueres. Sin embargo, todo lo que transcurre sigue teniendo un sentido. Colabora. Se aprende. Todo es colaboración constante. Entre todos colaboramos constantemente. Entre todos nos enriquecemos constantemente. Cada uno y todos somos importantes. Tu aportación es vital. Y desde el estado de la conciencia de la divinidad se percibe con claridad que todos, absolutamente todos, todo compañero del camino de la vida es importante, es relevante. Si no, no estarías aquí. La existencia agradece que estés aquí. Gracias. Desde ese estado de conciencia, cada uno y todos son abrazados, comprendidos, respetados y amados. Y no hay una parte egoica que se crea más elevada, porque cualquier cosa que separe no es desde el estado de conciencia de la divinidad ya unificada. Todo lo que se transmite desde el estado de conciencia de la divinidad es para unificar y en esa unificación todo es unión. No hay partes egoicas que se consideren más elevadas o más espirituales. No se clasifica la vida de una u otra forma. No hay identificación con ningún tipo de rol, ya sea este más terrenal, más espiritual. No hay identificación con ningún tipo de rol. Esta es una de las diferencias de este estado de conciencia. Otros estados de conciencia también expandidos, sigue habiendo un yo que se identifica
con algún tipo de rol. Desde el estado de la conciencia de la divinidad, el yo desaparece. Y no hay identificación con ningún rol, ni con el de maestro, ni con el de guía, ni con el de iluminado. ¿Quién o qué persigue, por ejemplo, la iluminación? Es la parte egoica. Se puede experimentar una vida sin sufrimiento, que es lo que algunos definen como iluminación. Pero el estado que estás viviendo en este momento, que igualmente está envuelto por la divinidad, a través del propio estado abrazándolo, puedes conectar con ese estado de conciencia. No necesitas querer o buscar otro estado que estés experimentando, creyéndolo mejor o distinto. El estado que estás experimentando es lo que tiene sentido para ti. Y a raíz de eso, a raíz de abrazarlo, de amarlo, de comprenderlo, es como por vibración conectas con el estado de conciencia por el que todo en verdad está envuelto. Y quitas capas, derribas muros y dejas entrar, preparándote para ello a este estado de conciencia. Cuando se experimenta el estado de la conciencia de la divinidad, sin identificación con los pronombres personales, sin ya un yo, quien experimente este estado de conciencia, la conciencia que se experimenta a sí misma a través de un vehículo, ¿de verdad consideráis que puede identificarse con un rol como el de maestro o iluminado, creando dualidad, maestro-alumno, creando la búsqueda a algo distinto a lo que se está experimentando? Todo está envuelto por este estado de conciencia, pero tapado por otros estados de conciencia, por otros ámbitos. Escuchando estas palabras, sobre todo sintiendo el silencio que las envuelve y percibiendo su origen, se dan las transformaciones para las que cada uno está preparado. Desde este estado de conciencia se abraza a cada uno y a todos. Os doy las gracias por estar. Esta ponencia llega a su fin y ahora sigue este congreso organizado por la SEMS y coordinado por Mente Psíquica. Este congreso sigue. Ahora va a hablar una compañera. Sí, no, muchas gracias. Y Disculpa. Muchas gracias porque estaba esperando que te terminaras de transmitir. Muchas gracias por haber transmitido tus experiencias, ¿no? Porque son experiencias sobre todo personales. Has vivido, bueno, pues ciertas situaciones en el que a lo largo de tu vida has estado trabajando estos estados de conciencia. Y además tenemos el lujo y el privilegio, ¿no?, de poder compartir también estas experiencias en todos los libros que has escrito. Bueno, ya sabes que me debes un autógrafo de Viaje a la Divinidad. Aprovecho la ocasión en todas las plataformas para recordarlo.
y bueno, nos escuchamos, nos vemos pronto. Para todos los oyentes, bueno, y las personas que estáis viendo la imagen del compañero, abajo de su imagen tenéis sus datos de contacto, redes sociales, autor de libros, es decir, los títulos de los libros. Y bueno, ahora vais a ver también un pequeño cartelito donde también Hugo os va a informar de más datos de interés. Muchas gracias, Nun. Nos escuchamos y nos vemos pronto. Muchos besos. Una alegría compartir. Un abrazo a cada uno y a todos. A continuación os mostramos algunos libros escritos por Nung. Tenéis libros como Perspectivas. Tenéis el libro Cambio Consciencial. Estos libros podéis adquirirlos en Amazon y también podéis adquirirlos en su página web en formato digital. En Amazon ponéis el título, podéis encontrar el libro y en su página web podéis poneros en contacto con él o directamente adquirirlo. Nung también tiene un servicio que toda persona que compre uno de sus libros o sus libros puede ponerse en contacto con él para decirle cómo se ha sentido, si le ha gustado, qué cambio ha sufrido la persona. Es decir, comentar un poco ese libro adquirido. La verdad que es una suerte el poder conectar con el autor de la manera en la que se puede conectar. La Sociedad de Estudios de Medium y Psíquicos, de la mano de Mente Psíquica, os dan la bienvenida al primer congreso Los Poderes Ocultos de la Mente, donde podréis escuchar a profesionales del conocimiento de la mente humana, sensibilidad psíquica, estados de consciencia, mediunidad e inteligencia emocional. Un recorrido por las experiencias y sabiduría de los ponentes Manuel Berrocal, Ser School, Juan Gómez, Paco Lozano, Alejandro Parra, Jesús Callejo, Nun, Mónica Vigloria, David Sentinella, Miguel Rodríguez, Rebeca Lebrón, Alex, Merced, Liliana Cheli. Crea tus propios códigos a través del conocimiento. Experimenta con la fuerza de tu mente. Siente. Crea. Vive.